Bien, jóvenes, vamos a empezar un nuevo capítulo, la flexión. El cálculo es un poco más complicado que la compresión, pero los conocimientos que hemos adquirido en la compresión, junto con los que vamos a adquirir acá en la flexión, nos van a ayudar para un tema posterior que es la flexocompresión. Así que todo se va complementando. Y aquí necesitamos estar más atentos porque necesitamos o necesitan entender el cálculo, ¿ya? Así que vamos a avanzar lo que es el asunto de la flexión. Bueno, ya en sus experiencias pasadas de hormigón armado, ustedes ya entienden lo que significa la flexión. Algo que queremos entender claramente es que cuando una viga se está flexionando, hay algunas cosas que ocurren. En primer lugar, está lo que es la deflexión. La deflexión depende de las características mecánicas y geométricas de la sección. También depende de la cantidad de la carga y también de la longitud de la viga. O sea que tanto la carga como la longitud y las propiedades geométricas que tiene la sección influyen en la deflexión, ¿sí? A eso se le conoce como la flecha, ¿no? Pero aquí lo vamos a llamar la deflexión. Otra cosa que genera la flexión son momentos. El momento positivo lo vamos a expresar en la parte de abajo. Y cuando una sección está en flexión, ocurre un comportamiento interesante. De acuerdo a este modelo que tenemos acá, la parte inferior, ¿sí? La parte inferior de la sección entra en qué estado, a diferencia de la parte superior. A ver, podemos empezar de ahí. A ver, jóvenes, ¿cómo es? La parte de abajo está tracción y la parte de arriba está compresión en G. Claro, muy bien, ¿no? Y todo está dividido por un eje que se llama el eje neutro. Entonces, dependiendo de la cantidad de la carga, este eje va subiendo o va bajando, ¿sí? Mientras más carga, el eje sube y menos carga, el eje tiende a bajar, ¿no? Bueno, no a bajar, sino a quedarse estático, ¿no? Así que son algunas ideas de lo que pasa con respecto al comportamiento de los elementos a la flexión. Las vigas, cuando están sometidas a flexión, generan también los esfuerzos o las fuerzas cortantes. Entonces se genera el corte a lo largo de la viga, aparte de la deflexión y claro, por supuesto, la flexión. En una viga simplemente apoyada, la flexión tiene esta forma y el cortante también. Y el cortante más grande o máximo se encuentra siempre en los extremos. Y cuando el cortante es cero, ahí tenemos representado el momento máximo. Son algunas cosas que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de la carrera, esa experiencia, que nos habla acerca de la flexión, ¿no? Desde estructuras isostáticas en adelante, se ha hablado acerca de esto y es bueno que lo recordemos ahora. Vamos a ver las secciones compactas, ¿sí? Habíamos visto que una sección puede ser compacta, puede ser no compacta o puede ser esbelta. ¿A qué le llamamos una sección compacta?
En sentido mecánico, ¿qué sería una sección compacta? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? La diferencia de una sección esbelta. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjense esta definición de acá. La sección es compacta si se cumple esta condición. Y aquí explica. Una sección es compacta si las alas se conectan de manera continua al alma y las relaciones ancho-espesor de lambda de todos sus elementos de compresión son iguales o menores que lambda sub p. Entonces, sí se mantiene la continuidad, ¿no? Entre el ala y el alma. Ahora, se considera una sección no compacta. Una sección no es compacta si el valor de lambda está entre lambda sub p y lambda sub r. Entonces, una sección no es compacta si la relación ancho-espesor de por lo menos un elemento es mayor que lambda sub p. Siempre y cuando las relaciones ancho-espesor de todos los elementos a compresión sean iguales o menores que lambda sub r. Entonces, esa es la definición para una sección no compacta. Entonces, pierde continuidad entre el ala y el alma con respecto a los esfuerzos. Hablamos de una sección esbelta si la relación ancho-espesor de un elemento a compresión es mayor que lambda sub r. Ese es un elemento a compresión esbelto y la sección transversal se llama sección de elemento esbelto. Entonces, miren que en el caso de las vigas, ya estamos empezando a utilizar el lambda sub p. En el caso de las columnas, solamente hablábamos de lambda sub r. Si vamos a revisar la tablita que aparece acá arriba, lo vamos a usar de mejor forma, esta tablita. A ver, aquí está la tabla. ¿Sí? Entonces, por lo general utilizábamos el lambda sub r. Pero ahora, en el caso de las vigas, vamos a utilizar el lambda sub p. Y miren que el lambda sub p solo está disponible en secciones que trabajan a flexión, es decir, en vigas, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando con vigas, ¿sí? Imagínense, cuando estamos trabajando con vigas a flexión, consideramos el valor de lambda sub p. Pero si estamos trabajando a compresión, no tomamos lambda sub p, sino únicamente lambda sub r y lo consideramos uno compacto o esbelto. Pero en el caso de las vigas, podemos considerarlo compacto, no compacto o esbelto. Y fíjense, para el caso de las alas, tengo que fijarme en la tabla en la flexión, ya no en la compresión, ¿sí? Aquí también hay para otro tipo de elementos. Aquí hay flexión, también flexión. Manejo lambda sub p y lambda sub r. Y utilizo esta tabla a mayor grado. Entonces, esa es otro avance que vamos a tener en el uso de esa tabla para verificar la compacidad de los elementos. Vamos a volver. Bien, vayamos con calmita. Entonces tengo que determinar si una sección es compacta, no compacta o esbelta, ¿no? Lambda sub p es la relación ancho-espesor límite para la sección compacta y lambda sub r la relación ancho-espesor límite para el diseño. Bien.
Ahora me voy a fijar en este gráfico de acá. L sub B se refiere a la longitud no ariostrada. Cuando hablamos acerca de la longitud no ariostrada, nos referimos a una viga que está completamente libre, ¿ya? Pero si existen entre los apoyos de esa viga elementos intermedios que de alguna forma están ariostrando, entonces el valor de L sub B simplemente se limita a las partes ariostradas. Entonces nunca al total, sino simplemente a la longitud no ariostrada. Que dependiendo de cómo esté armada la viga, este valor de L sub B va a ir cambiando. Aquí tenemos el momento último resistente seguro. Y fíjense que debido a la carga, esta viga podría trabajar o tener un pandeo plástico, pandeo inelástico y un pandeo elástico. Mientras la longitud ariostrada sea más grande, o sea, mientras más larga sea la viga aguanta menos. ¿Por qué? Porque el pandeo se produce de forma más rápida. Pero mientras más corta sea la viga, pues la viga aguanta más. Entonces, mucho depende de la longitud de la viga para que aguante. Imagínense, ¿no? Tengo una viga muy larga y aguanta poco, ¿no? Lo cargo y la viga empieza a pandear de esta forma horizontalmente y colapsa. Pero si yo entre esos apoyos empiezo a colocar vigas transversales de tal forma que sujeten, entonces la longitud ariostrada, en vez de ser todo esto, se va a convertir en pequeños segmentos. Y esos segmentos va a ser posible de que pueda pandear a una mayor carga y la viga va a aguantar más. Entonces, el simple hecho de poner vigas de arrastre a una viga o una columna hace posible de que ésta pueda aguantar más. Entonces, este gráfico nos ayuda a entender. Hay tres zonas. La primera zona donde puede trabajar cuando la longitud no ariostrada es menor a L sub P es la zona del pandeo inelástico. La zona 2 es la del pandeo inelástico. Y la zona 3, cuando tengo lo más largo posible, corresponde al pandeo elástico. Entonces, eso es lo más inestable. Entonces, lo mejor es llegar al pandeo plástico. Bien. Si se tiene un soporte lateral continuo o cercanamente apoyado, L sub B tiene que ser menor a L sub P. Las vigas se pandearán plásticamente, ¿no? La zona 1. Conforme se incrementa la separación entre soportes laterales, el soporte lateral es de que del largo total de la viga se ponen soportes transversales que arriostran la viga. Entonces a eso nos referimos con soportes laterales que están colocados cada cierta distancia. Entonces esos ayudan a evitar el pandeo local de la sección. Y eso trabaja en la zona 2 si se encuentra en estos rangos y trabaja en la zona 3 si nos encontramos en un rango parecido. ¿Cómo calculamos el momento que resiste? Pues el momento último resistente de una viga es el valor de phi multiplicado por el momento nominal. A ver, jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre momento último y momento nominal? A ver, esto es clave para el cálculo, así que quiero escucharlos, por favor. El momento nominal sería ya el punto donde falla y el momento último sería ya el momento de diseño, el reducido. Eso es. Muy bien, Saulo, ¿no? Entiendes bien los conceptos, te felicito. Eso
jóvenes, es la condición de diseño. Podríamos compararlo. A ver, deme un momento, por favor. Bien, disculpe, estaba quedando sin energía. Podríamos compararlo a acercarse a un precipicio, ¿sí? Pues imagínense un precipicio y ustedes se acercan al borde. Entonces, hay una distancia mínima. Ustedes se pueden parar muy al borde y la tierra cede y se caen al precipicio. Entonces, para evitar eso y poder ver qué es lo que hay ahí abajo, necesitan alejarse lo suficiente del borde a un lugar seguro. Entonces, el momento nominal es justo donde tú te paras y te vas a caer, ¿ya? Pero el momento último, MU, es una distancia segura antes de que te caigas, donde estás convencido de que no te vas a caer, ¿no? Entonces, ese es el concepto de diseño, ¿sí? Y en flexión vamos a utilizar un valor de phi de 0,9. Ahora, dependiendo si es una sección compacta, no compacta o esbelta, si está en la zona 1, zona 2 o zona 3, hay ecuaciones específicas que se van a utilizar. O sea que si esto está trabajando como pandeo elástico, tengo una serie de ecuaciones para ese caso. Si es pandeo inelástico, hay otras ecuaciones distintas. Y si es el otro pandeo, ¿sí? Entonces también tengo otras condiciones y otro conjunto de ecuaciones. Me refería al pandeo plástico, ¿sí? Pero por otra parte, no es solamente el pandeo, sino que está si el elemento es compacto, no compacto o esbelto. Entonces, fíjense que dependiendo de estas características mecánicas que tenga la sección y la viga, tengo que utilizar las ecuaciones correctas. Ya no voy a usar cualquiera, ¿no? Sino que tengo que ser más cuidadoso y selectivo en utilizar las ecuaciones adecuadas. Bien, vamos a ver el primer caso. Nos estamos refiriendo a las secciones tipo I o W, compactas, doblemente simétricas, y los canales flectados alrededor del eje mayor. Entonces, ¿cuál es el eje mayor? Pues se refiere a X, ¿no? Para poder utilizar la información de este caso, tiene que cumplirse estos requisitos. Primero, el patín tiene que ser compacto, el alma tiene que ser compacta y los estados límites es de fluencia y pandeo lateral torsional. Entonces, en primer lugar, tengo que fijarme esto y voy a diseñar con este criterio. Entonces, el comportamiento y todo esto se reduce a este gráfico. Este momento último, cuando L sub B es menor a L sub P, tengo que el momento último es el factor phi 0,9 multiplicado por el momento plástico, porque en este lugar me encuentro bajo el pandeo plástico, ¿sí? En este de acá está el momento inelástico, el pandeo inelástico. Es cuando L sub B está entre L sub P y L sub R. Aquí está L sub B, cuando está L sub P y L sub R, esta es la parte inelástica. Y ahí el momento último seguro es el valor de phi con el momento plástico
el valor de la afluencia, Sx es el módulo resistente elástico, L sub B, L sub P, en fin. Entonces lo calculo mediante esta ecuación. El límite sería este de acá, donde Sx es el módulo resistente elástico en la dirección de X. Ahora, cuando la viga tiene un pandeo elástico, entonces el momento es phi por el F crítico por Sx, el módulo resistente elástico. Y para este caso, el valor de C sub B tiene que ser mayor a 1 y cuando ocurre la rotura total, C sub B es igual a 1. ¿Sí? Entonces, este gráfico resume muy bien las ecuaciones que tenemos que usar. ¿Sí? En todos los casos, el valor de phi que vamos a utilizar es de 0,9. Bien. Entonces, vamos a hablar del momento plástico. En el caso de la afluencia, es igual a la afluencia del acero multiplicada por el módulo plástico de la sección en la dirección X. Pues este de aquí también hemos aprendido a calcularlo, ¿no? Pero también podemos obtenerlo de tablas. Entonces, primero verificamos a la afluencia, ¿sí? Luego tenemos que verificar al pandeo lateral torsional, más o menos lo mismo que en columna. Si L sub B es menor a L sub P, no es necesario hacer esta verificación. Pero cuando L sub B está entre L sub P y L sub R, sí es necesario. Utilizamos esta ecuación donde tenemos que calcular C sub P, ¿sí? Y esto siempre tiene que ser menor al momento plástico. Ahora, cuando esto supera a L sub R, entonces utilizamos el F crítico multiplicado por el módulo elástico y siempre esto tiene que ser menor al momento plástico. L sub es la longitud entre puntos de ajuste contra el desplazamiento lateral del patín de compresión o la torsión de la sección. Bueno, F crítico en este caso lo calculamos con esta ecuación. Ahí tenemos C sub B, L sub B, el RTS que lo calculamos de otra forma, que está en tablas también. Este valor también está en tablas, el H0, el SX está en tablas, el J está en tablas. Y este valor de C, fíjense, ¿dónde está eso? Se considera 1 para secciones I o W doblemente simétricas o se puede calcular de esta forma. Pero felizmente este valor también está en tablas. Y eso lo vamos a ir viendo en su momento. ¿Sí? Entonces, esas tres consideraciones dependiendo a la longitud, ¿no? No ariostrada. Bien. Podemos calcular también C sub B de esta forma, ¿sí? Cuando necesitemos hacerlo, ¿ya? Pero aquí el texto nos dice que para simplificar este trabajo, podemos tomar el valor de C sub B igual a 1, que es una aproximación interesante y nos permite tener diseños más seguros. Pero si queremos ser más exactos, tenemos que meternos con esta ecuación de acá. ¿Dónde está? Con esta de acá, ¿no? El momento máximo, el M sub A en el apoyo A, en el apoyo B. Es más complicado, ¿no? Por eso, en vez de hacer esto, es preferible tomar el valor de 1. Entonces, aquí en el texto empieza a describir cómo hallar los diferentes términos, ¿no? Bien. ¿Cómo se calcula L sub P y L sub R para poder compararlos con L sub B? L sub P lo calculo de esta forma y L sub R pues es esta fórmula grande. El valor de RTS lo puedo calcular de esta forma.
el valor de C minúscula es esto, o puede ser 1, pero también existe una fórmula simplificada para no recurrir a esto. Ellos nos dicen, para evitar problemas, ¿por qué no tomas L sub R así? Claro, esto no es exacto, pero es una muy buena aproximación, ¿sí? Entonces nos puede servir esta ecuación. C sub B, la constante de Rabeo también aquí está, el RTS también, o podríamos calcularlo de esta forma, pero también podemos encontrar estos valores en tablas. A ver, un momento. Bien. Ahora vayamos al segundo caso, secciones W y también, bueno, esto se basa generalmente en elementos W. Cuando el patín es no compacto y el alma es compacta. Entonces el criterio es el pandeo lateral torsional y pandeo local del patín. Y aquí está la gráfico que resume todo esto. Aquí tenemos el momento último en la zona del pandeo, ¿sí? Pandeo plástico. Fíjense, cuando es pandeo plástico, las fórmulas son iguales. Aquí es el pandeo inelástico que, miren, cambia, ¿no? La ecuación. Este es el límite del pandeo inelástico. Y en el pandeo elástico, pues utilizo esta fórmula, ¿sí? Pero ya no utilizo los L, sino utilizo los lambdas. Lambda PF y lambda RF. Para pandeo lateral torsional es lo mismo que la anterior sección. Ahora, para el pandeo del patín de compresión, si lambda está entre estos valores, el momento nominal se calcula de esta forma, donde cuando lambda es mayor a lambda RF, el momento nominal se calcula de esta forma. K sub C, aquí está, para elementos, lo habíamos utilizado esto para elementos armados. Y con eso podemos calcular, ¿no? Ahora más abajo vamos a ver cómo hallar el lambda PF y el lambda RF. Otra situación, almas compactas o no compactas flectadas alrededor del eje mayor. Puede ser una sección así o una sección o este es doblemente simétrico y este es unisimétrico. Puede ser el patín compacto, no compacto o esbelto, no importa, pero el alma tiene que ser compacta o no compacta. Y el criterio es la afluencia, pandeo lateral torsional, pandeo local del patín y la afluencia del patín de tensión. Bien. En el caso de que el patín esté a compresión, nos referimos a este de acá, patín, o el ala, entonces el momento nominal se trabaja de esta forma. Para el pandeo lateral torsional se tiene que, si se cumple esto, no se considera. Pero si está dentro de estos valores, se lo calcula de esta forma, donde todos estos valores se los puede hallar.
RPC y SXC. Sí, son valores nuevos. Y más adelante aquí está cómo calcular FL. Creo que no lo usa aquí, si no lo usa aquí. FY. Aquí está el valor de L sub P, L sub R, L sub P. Y hay que seguir todo lo que dice el texto para poder hallar, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la práctica. No nos preocuparemos mucho por esto. Aquí está pandeo local del patín a compresión. Tengo esto. Este de acá he visto aquí abajo. ¿Dónde está eso? A ver un ratito. No, estos ya son. Ah, ya. Ahora recuerdo. Este es el módulo resistente elástico en la parte de compresión, la que se está comprimiendo. ¿Sí? Eso es, ya recuerdo, ¿no? Y ahí está el valor de RPG. Y vamos a ir siguiendo. Entonces, podría haber las secciones doblemente simétricas o secciones unisimétricas. Entonces, tienen un comportamiento distinto. Entonces, para verificar la fluencia, lo hago con esta ecuación. Y este es el módulo resistente para la sección que está en compresión. Y este pandeo lateral torsional también se utiliza esta ecuación. Aquí le falta el 0,9 para que sea el último. Y este es el módulo elástico para la zona a compresión. Ahora, ¿dónde está esto? Aquí está. Ahora, cuando el valor de L sub B es menor a L sub P, no se aplica la verificación del pandeo lateral torsional. ¿Sí? Ahora, pero cuando está entre L sub P y L sub R, sí tenemos que calcular el F crítico de esta forma. Y cuando está en el estado está elástico, lo calculamos de esta forma. El valor de L sub R se calcula de esta forma. RPG también tiene su forma de calcular y ahí está el valor de AW que no tiene que exceder de 10. Entonces, ese valor de AW está más arriba. Aquí está. Sí, podemos calcularlo de esa forma. Bien. Fíjense que este de acá puede ser igual a de esta forma. Lambda sub P y lambda sub R. Que más aquí arriba, no, perdón, más abajo están explicando cómo se halla. Más abajo eso. Ah, este de aquí es la esbeltez, jóvenes. Me estoy equivocando. Esta es la esbeltez de esta tabla de 4.1. ¿Ya?
y esta es la otra esbeltez, ¿no? Este es para el compacto y este es para el no compacto. Ya, eso vamos a ver en ejercicio. Ahora, fíjense este caso, compacto, no compacto o esbelto y el alma esbelta. Entonces, la fluencia del patín a compresión se calcula de esta forma. Pandeo lateral torsional de esta forma se verifica. Cuando la longitud no radiostat es menor a LP, no hay que hacer el análisis por pandeo torsional, no hay que verificar nada. Cuando está en el rango, el F crítico puedo calcularlo de esta forma. Y cuando supera el L sub R y está en el estado elástico, este de acá, el valor de L sub R. Este RPG es un factor de reducción que se lo puede calcular de esta forma, que debe ser menor a 1. ¿Sí? Y ahí está lo que significa el RT, el radio de giro efectivo para el pandeo lateral, ¿no? Pandeo local del patín en compresión es otra verificación. Ahí está el momento, RPG que está más abajo, el F crítico y el SX respecto a la compresión. ¿Sí? Aquí está el F crítico para secciones con patines compactos y este es para secciones con patines esbeltos, ¿no? Diferente. Y aquí está el K sub C que ya lo habíamos visto antes. Entonces, lambda sub PF puede ser lambda sub B y lambda RF sub lambda sub R y lambda es esta relación. Ahora, la fluencia del patín a tensión se tiene que cumplir esta condición. Modulástico respecto a la tensión y este con respecto a la compresión. Si se cumple esas condiciones, no se aplica. Pero si se cumple esto, se calcula o se verifica con esta ecuación. Ahora, esto es lo más sencillo. Secciones tipo I, canales rectados alrededor de su eje menor. El patín puede ser compacto, no compacto, esbelto, y el alma no interesa porque está sobre el eje. ¿Sí? La fluencia se lo verifica utilizando el momento plástico, que es esto. ¿Sí? Y aquí hay un término de control. El pandeo local del patín se tiene que verificar y se lo hace con esta ecuación. Si el patín es esbelto, se puede utilizar esta otra ecuación. ¿Sí? Y ahí está como hallar F crítico y demás, ¿no? Bien. Aquí el uso de las barras. ¿Sí? Entonces hay barras de secciones llenas y en algún momento podría alguien ocurrírsele construir con eso, aunque son pesadas. Pero se puede verificar la fluencia de esta forma, el pandeo lateral torsional también, ¿sí? Y en fin, aquí habla de las vigas continuas, algunos detalles acerca del reglamento. Es bueno enterarse de esto. A ver, esa primera parte, a ver quién va a leer. Saulo, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Las vigas continuas se diseñan de manera similar a las vigas simples. Sin embargo, las vigas dúctiles de acero con secciones compactas y apoyadas lateral adecuado en sus patines de compresión tienen capacidad adecuada para distribuir momentos. Bien, entonces hay una característica particular de las vigas, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a una viga continua? ¿Por qué llamamos a una viga continua? ¿Qué es lo que lo hace continuo?
A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que hace continua una viga? ¿Mm? ¿Cuál sería el asunto? ¿Mm? Cuando tienen dos vanos, ¿en qué? Más o menos. Ujú. Tiene apoyos intermedios, ¿me entienden? Una viga que simplemente está apoyada por los bordes no es una viga continua, pero si tiene apoyos intermedios, entonces ahí sí podemos llamar una viga continua. En una viga apoyada, simplemente apoyada en los extremos, el momento que vamos a tener siempre va a ser positivo. Pero ¿cómo va a ser el momento de una viga que tiene apoyos intermedios? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo va a ser el momento? ¿Mm? Pregunta, ¿solamente van a existir momentos positivos en una viga continua? Ambas, Inge. Se Positivo genera. y, sí, positivos y negativos van a haber, Inge. Mm. ¿Y saben qué? Ese momento positivo se redistribuye en los momentos negativos, porque ustedes han visto que a partir del área de los cortantes se puede calcular los momentos. Entonces la gráfica de momentos se empieza a distribuir, ¿sí? Se disminuye el momento positivo y se crea el momento negativo. Entonces eso hace posible de que las vigas puedan compartir mejor sus esfuerzos, ¿no? Bien, existe una redistribución, ¿no? Donde se generan momentos máximos negativos en los apoyos y también en el centro, ¿no? Donde hay apoyos. Bien. Antes de entrar a esto, tenemos que eh, practicar esto y eso va a ser tiempo, ¿ya? No va a ser sencillo. Así que gran parte de las clases se van a entrar en esto. Y esto es ya tema del examen, segundo examen, del repaso en realidad, ¿no? Y el asunto de la flexocompresión es tema del examen parcial, ¿no? Del segundo examen parcial. Y el final es el proyecto, ¿no? Bien, jóvenes, hablemos un poco acerca de sus proyectos. Preguntas acerca de los proyectos de la segunda parte del proyecto. No la segunda parte, sino la práctica 2 es el proyecto. A ver, preguntas sobre esto. Ingeniero, yo estuve haciendo un tinglado, pero ¿se puede combinar una parte con empernadas y soldadas? Mm, claro, solo que todavía no hemos avanzado eso, ¿no? Sí, puedes hacer. Si vas a poder diseñar las uniones, no hay ningún problema. Porque por lo general, los tinglados y ese tipo de estructuras, en una buena parte son elementos soldados, pero también hay elementos sujetados con pernos o remaches, ¿sí? Entonces también es una opción, ¿no? ¿Qué más, jóvenes?
A ver, Ingeniero, ¿necesariamente hay que hacerlo en el AutoCAD o también lo podemos hacer en otro programa como Revit? si puedes usar el Revit para hacer eso, sería genial, ¿no? Sí, Pero ojo, puede que por intentar hacerlo en ese programa, te demore más tiempo, Jorge, ¿no? Que hay que repasar, aprender y todo eso, ¿no? Nadie lo sabe todo, ¿no? mm, Yo, por ejemplo, no me animaría en el Revit porque no conozco el programa. O sea, lo he visto todo, pero no sé usarlo. Así que si voy a intentar hacer algo en el Revit, es posible que me tome más tiempo del que sea necesario, ¿sí? Así que en ese caso prefiero hacerlo en AutoCAD, ¿no? Pero si pueden hacerlo en el Revit, sería genial, ¿no? Hay videos y intentaré. demás. Sí, hay tutoriales, ¿no? Bien, ¿qué más, jóvenes? Dijo que hay que hacer de una cercha y qué más, no, es que no escuchaba esa noche. Ya. Puede ser una especie de, podría ser una torre, ¿no? Hay algunos de sus compañeros de otras gestiones hicieron torres eléctricas. Se consiguieron un planito de una torre e hicieron el cálculo, ¿no? De la torre, ahí con los alambres, ¿no? Que tiene que jalar y cables. Y resultó bien, ¿no? Podría ser algo parecido al hormigón armado, o sea, con una estructura de edificio, pero de metal. Y no les recomiendo puentes, aunque podrían, porque el cálculo implica más cosas, ¿no? Que todavía no han avanzado, ¿no? No van a avanzar en décimo, ¿sí? Podrían ser pasarelas, ¿no? Pasarelas peatonales o cualquier otro detalle, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, jóvenes. Entonces, ahí en el Classroom, si se han fijado, a ver, ratito.